Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes para estudiar la palabra de Dios a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy estamos en el atardecer del sábado 29 de junio. Estamos por despedir este santo día, sábado, para iniciar una nueva semana, para iniciar un nuevo trimestre, para comenzar una nueva lección, nuevos consejos, para comenzar a estudiar el libro de Marcos. En él encontraremos tantos consejos que nos ayudarán en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Aquí la fe aumentará. ¿Por qué? Porque al escudriñar la palabra de Dios, la fe crece. ¿Qué nos dice acerca de Marcos? ¿Quién era Marcos? Marcos venía de una familia acomodada, allá en Jerusalén. Así es de que este joven, hambriento de la palabra de Dios, se acercó a su tío Bernabé. Y como Bernabé andaba de compañero con Pablo, él quiso, Marcos, quiso acompañarlos. Y los dos campeones del Evangelio, Bernabé y Pablo, dijeron: está bien. Pero era un joven todavía, que le faltaba crecimiento. Y a medio camino, después de estar en varios lugares, observando cómo ellos hablaban, predicaban, anunciaban a Jesús, decidió regresar a casa. Las razones, los historiadores dan varias, pero él regresó. Y eso no le gustó a Pablo. Por eso más adelante, cuando hicieron nuevos viajes, Bernabé quería darle otra oportunidad a Marcos, pero Pablo dijo no. Y ahí vinieron disensiones entre los dos líderes, y bueno, ahí se separaron, y Bernabé llevó a su sobrino para enseñarle más y a que creciese más en las cosas de Dios. El Evangelio de Marcos, los eruditos creen que fue escrito
los años 60 al año 70. No había pasado todavía lo que ocurrió en Jerusalén. Allí es donde se cree que se escribió el Evangelio de Marcos. ¿Por qué le dan a Marcos, Juan Marcos, que él lo escribió? Hay un erudito llamado Papías de Hierápolis, que vivió a principios del siglo II, donde él da crédito que es Juan Marcos el que escribió este evangelio, y por eso lo aceptaron y le pusieron el Evangelio de Marcos. ¿Qué hace el Evangelio de Marcos? Desde el comienzo mismo del Evangelio de Marcos, el lector sabe quién es Jesús. El Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, el público que aparece en la historia lucha por entender de quién se trata realmente. El público, aunque no los endemoniados, ellos saben exactamente quién es. Lo reconocen y se estremecen ante sus poderosas palabras. Sin embargo, Jesús consistentemente los ordena que no revelen esa información. El libro de Marcos puede ser dividido en dos secciones o mitades. Desde el primer capítulo y hasta cerca del final del octavo, trata con el crucial interrogante acerca de quién es Jesús. La respuesta se presenta en sus enseñanzas y milagros. Una y otra vez, Él derrota al mal, trae esperanza a los oprimidos y enseña verdades irrefutables que llegan hasta el corazón mismo de la existencia humana. Todo esto proclama al lector que Él es el Mesías, el Cristo, aquel a quien el pueblo hebreo había estado esperando por tanto tiempo. Sin embargo, recién en la segunda mitad del libro, una persona no endemoniada declara acertadamente quién es Él y da así respuesta a la pregunta de la primera mitad. ¿Quién es Jesús? Y esa persona es Pedro, quien revela: tú eres el Cristo. Ahí en Marcos 8:29. La segunda mitad de Marcos, desde Marcos 8:31 hasta el final del libro, responde la otra pregunta: ¿a dónde está yendo Jesús? La respuesta es estremecedora: está yendo a la cruz, a la más ignominiosa y vergonzosa forma de morir en el mundo romano. Sobre todo, este es un destino insospechado por la gente para el Mesías. Sus seguidores esperan que derrote a Roma y establezca a Israel como una poderosa nación. Los atónitos discípulos no logran comprender lo que les está diciendo. A medida que el libro avanza, preguntan cada vez menos acerca de ese doloroso tópico, hasta quedar reducidos al silencio cuando finalmente se ven frente a la indeseada verdad. De todo ello estudiaremos durante este trimestre al escudriñar el libro de San Marcos. Así es de que entramos a lo que es la lección número
cual se titula El comienzo del Evangelio. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová. Alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser enseñados a través del libro de Marcos, de lo que usted ha hecho y sigue haciendo por la humanidad, para que podamos creer en usted, aceptarle y prepararnos para cuando usted regrese. Suplicamos sabiduría para estudiar. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El comienzo del Evangelio. Como ya vemos aquí en el los versículos de memoria, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. El libro de Marcos va directo, habla directo a lo que usted y yo necesitamos. Por eso comienza ahí el capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo se inicia? Principio del Evangelio de Jesucristo. No dice allí principio del Evangelio de Marcos. Es la historia de el Hijo de Dios. Porque Él dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿A quién presenta Marcos? Presenta lo más grande que es para Él, y Él quiere que también sea para cada lector de su Evangelio. Que sea el Señor Jesucristo, y que desde el principio, desde la entrada, sepan que es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que el pueblo de Israel por siglos y siglos había estado esperando. Principio del Evangelio. Aquí Marcos, cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, no está iniciando la historia de el Hijo de Dios, de Jesucristo, con el bautismo. Con esa palabra está iniciándola desde el mismo principio. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Solo con esa palabra del principio nos lleva desde antes de que la tierra fuese creada. Desde allá viene Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es de que Marcos no va a exponer
la historia de un personaje cualquiera, sino que va a exponer la historia del Hijo de Dios, de quién es Él y lo que hace por la humanidad. Nos dice ahí el versículo, aquí más adelante, donde el versículo de memoria ya presenta a Juan. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Porque ¿dónde predicaba Juan? Juan predicaba en Judea. Allí llegaba la gente de Judea y de Jerusalén a escucharle al desierto. Allí es donde les decía que era necesario que se arrepintieran y se bautizaran. La primera pregunta que encontramos en la introducción dice: ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? ¿Y por qué fue escrito? El Evangelio de Marcos, como ya lo dijimos, fue escrito, yo decía que era sobrino, pero era primo de Bernabé. Era su primo y él quiso llevarlo. Entonces, Juan Marcos es el que escribió el libro de Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿Con quién anduvo? ¿A quién se le asigna que fue el que, conociendo a Jesús, le contó la historia? Y Marcos, porque Marcos no fue un discípulo de Jesús. Juan Marcos viene ya después. Pero Juan Marcos anduvo con el apóstol Pedro. Era el escribiente de lo que Pedro decía de Jesús. Así es de que Marcos, de primera mano, escuchaba las historias vividas por Pedro con el Señor Jesús. Y eso es lo que él escribió y quedó para que nosotros hoy comprendamos la historia, la vida, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Detengámonos un poquito aquí en el versículo 1, donde nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos comienza su escrito con las sencillas palabras: principio del. Pero las palabras que siguen no son tan sencillas, son profundas y sorprendentes. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El corazón del hombre salta, o debería saltar, con gozo exultante, vibrante, porque Dios es y Dios ha enviado un mensaje glorioso a la humanidad por medio de alguien que es el Hijo de Dios. Porque, ¿qué es Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias,
que manda Dios, que manda el Padre, que manda el Hijo, que manda el Espíritu Santo por medio de el Hijo de Dios. Así es de que Marcos no pierde tiempo para compartir las buenas nuevas referidas a la entrada del Hijo de Dios a la historia humana. Salta directamente al tema del mensajero de Dios, enviado a preparar el camino del Hijo de Dios. Vemos aquí, habla de principio del Evangelio. Luego las promesas de Dios de enviar un mensajero para preparar el camino de su Hijo. Habla acerca de Juan el Bautista. Pero vemos aquí, la historia no comienza como les dije acá, porque los mismos profetas hablaban de esto. Hablaban que vendría el Salvador. Dios mismo se lo dijo a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén, después que estos habían pecado. O sea, que estas buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios, venían desde el mismo principio del origen del pecado, y que ahora, muchos siglos después, estaba siendo una realidad. Marcos dice dos cosas acerca del comienzo del Evangelio o buenas nuevas. El Evangelio está referido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Note las palabras exactas de Marcos. El Evangelio de Jesucristo. No dice que es el Evangelio de Marcos, sino el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el tema del Evangelio. Él es el centro. Jesucristo es el autor del Evangelio. Por Él y por medio de Él, el Evangelio fue creado y escrito. Él trae. ¿Quién trae? Jesucristo, que trae las buenas nuevas de Dios al hombre. Él encarna y proclama las buenas nuevas de Dios para con nosotros los hombres. Además de ello, Marcos dice con seguridad: Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que no hayan dudas, para que el lector, desde que inicia, sepa que lo que está leyendo son las buenas nuevas que trajo el Hijo de Dios, que Él las encarnó y las mostró con sus hechos. El Evangelio comenzó mucho tiempo atrás. Jesucristo es el tema y autor del Evangelio, pero el Evangelio comenzó mucho antes del nacimiento de Jesús y del ministerio de Juan. El Evangelio comenzó hace mucho en la mente y el plan de Dios. Dios anunció la venida del Evangelio por medio de los profetas de la antigüedad.
Marcos dice lo que Pablo diría más adelante. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Eso está en Hechos 26-22. Así de que, hermanos, este trimestre vamos a ser enseñados, vamos a recibir esas buenas nuevas del Señor Jesús, dichas por Él, vividas por Él, para que las creamos, para que crea en Él, me entregue a Él, le ame y le espere, porque Él pronto viene. Por eso aquí más adelante dice en la introducción, desde la antigüedad, cada evangelio, ¿cuántos evangelios son? 4. 3 que se asemejan, por eso son los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol o con un compañero de algún apóstol, como lo que ocurrió con Marcos y Lucas, el doctor. ¿Con quién andaba Marcos? Con Pedro. ¿Con quién andaba Lucas? Anduvo con Pablo. Así es de que, aunque el autor del Evangelio de Marcos, dice ahí la lección, nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, y luego un asociado de Pedro. Así es de que, ¿qué aprenderemos durante el escudriñamiento del Evangelio de Marcos? Aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Quiere decir que en Marcos está la historia de usted y de mí. ¿Por qué? Porque en el libro de Marcos, en el joven Marcos más bien, este joven Marcos inició con ímpetu. Voy con ustedes, primo, le dijo a Bernabé, quiero acompañarlos. Pero a medio camino se regresó. Fracasó inicialmente, pero hubo otra oportunidad para él. Y allí creció. Y llegó a ser el escritor de uno de los evangelios. Privilegiado. ¿Cuántos de nosotros también iniciamos con fuerza algo, pero al poco tiempo, mire, nos desanimamos y ya, ¿qué pasó con el hermano fulano?
tan entusiasmado que lo vimos, dando ideas, invitando, y ya lo vemos allí apagado. Eso sucede. Muchos estamos en esa condición, pero al estudiar el libro de Marcos, mirando desde el escritor del libro, cómo inició, cuál fue su secuencia y cómo terminó. Así el Señor quiere que nos veamos en este joven Juan Marcos y no nos desanimemos, sino que sigamos creciendo hasta la estatura de Cristo. Y eso solamente será conociendo al Señor Jesús. ¿Y cómo lo conoceremos? Escudriñando, en este caso, el libro de Marcos. Tomemos tiempo de calidad para poderlo hacer, entender y vivirlo. Mire lo que nos dice. Nos dice el espíritu de profecía para la introducción para esta semana. ¿Por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, un Pablo y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y el ministerio del Salvador? ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escritor punto que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras. El mismo principio se aplica a los oradores. Uno se espacía considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en un conjunto armonioso. Eso está en Consejos para los Maestros, página 418. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 135. Fue en Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en un propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 137. La vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia.
Esas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos se requieren hombres y mujeres y no seres débiles. Los que anhelen éxito en el servicio misionero deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también las activas. Han de dar la blanda respuesta que aplaca la ira, pero también han de tener valor heroico para resistir al mal. Con la caridad que todo lo soporta, necesitan la fuerza de carácter que hará de su influencia un poder positivo. Eso está en el Ministerio de Curación, página 397. Bien, mis queridos hermanos, entramos en un nuevo trimestre estudiando el libro de Marcos. Tomemos tiempo y hagámoslo diariamente. Que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz semana. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.